usted si quiere arrancar. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan todos? Buen día. Bueno, muy bien. Yo voy a compartir la pantalla. Lo más probable es que suspenda mi video para tener mejor ancho de banda. Total, soy figurita repetida. Y les quería comentar que lo que no se termina hoy de dar, lo vamos a dar el viernes a las 11:05. Traten de preparar algunas preguntas, porque recuerden que en los exámenes pueden aparecer preguntas sobre este taller. Y además hay una pequeña actividad práctica que es muy fácil de hacer. Pablo les va a mandar el mail o a través de Facebook. Después lo miran tranquilos. Así que cuando terminemos hoy se va a cortar a las 11. Lo que falte lo damos el viernes. Y por favor fíjense y hagan un pequeño repaso. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar por este lado. Bueno. ¿Todos ven bien? Sí, bueno, se ve. Bueno, bárbaro. Si ustedes ven bien, el comentario es, ya hablamos de algunas repercusiones a nivel del corazón como órgano blanco, pero vamos a hablar un poquito también de la parte renal y cerebral que no se habla demasiado. El primer comentario que quiero hacerles es que ya se sabe hace muchos años que la creatininemia normal en un hombre es hasta 1,2, en la mujer hasta 1. Aunque ustedes vean en los protocolos de los laboratorios otra cosa. Esto es porque desde hace muchos años ya se sabe que hay que corregir la fórmula. Ya vamos a hablar de esto. Les quiero comentar que la enfermedad renal es un factor de riesgo cardiovascular y ya se sabe desde septiembre del 2004, hace 16 años, y todavía hay gente que sigue, colegas que siguen o negando diciendo que no es un problema cardiovascular. Los enfermos que deterioran el filtrado glomerular se mueren de causas cardiovasculares. ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos. Sí. Bueno, ustedes fíjense, yo les voy marcando con el puntero, a partir de menos de 60 mililitros minuto, aumentan las causas de muerte por cualquier causa, pero sobre todo los eventos cardiovasculares aquí en color naranja. Y fíjense que a medida que baja ese filtrado glomerular, todo lo que va pasando. Quiere decir que casi nadie llega, o muy pocos llegan, menos del 10% de los pacientes que han deteriorado su función renal, a un plan de diálisis o trasplante y que se mueren por eventos cardiovasculares. Esto es la relación que existe entre el deterioro crónico de la función renal. Fíjense como a medida que aumenta la presión sistólica, a partir de 20, no, se convierte esta nefroesclerosis, vamos a llamarla entre paréntesis benigna, en una nefroesclerosis maligna, que no es lo mismo que la insuficiencia renal crónica por otras causas. Algo interesante de un estudio que se hizo también hace muchos años es que esto se tomó en pacientes que habían jóvenes, que habían fallecido, menores de 70 años que habían fallecido en accidentes de tránsito. Los pacientes con hipertensión tenían menor número de glomérulos que los pacientes no hipertensos. Y los pacientes con hipertensión tenían mayor volumen sus glomérulos respecto de las personas que no son hipertensas. Quiere decir que el paciente hipertenso tiene menos glomérulos, pero están más dilatados, más hipertrofiados, porque tienen que cumplir la función que cumplirían dos o el doble, perdón, de los glomérulos. Los factores que contribuyen al desarrollo de la nefropatía hipertensiva, que así es como se debe llamar, así como se llama cardiopatía hipertensiva,
es primero el aumento de la actividad simpática inadecuadamente elevada, vasoconstricción aferente alfa, aumento de la fracción filtrada, aumento de la presión osmótica en capilar del tubo contornado proximal, aumento de la presión de sodio, activación del sistema renina-angiotensina alterada para estimulación del sistema nervioso autónomo beta con aumento de liberación de renina en el aparato yuxtaglomerular y aumento de angiotensina 2 con vasoconstricción de la arteriola eferente y con más aumento de la fracción filtrada, aumento de la reabsorción proximal de sodio, con menor oferta distal, aumentando más liberación de renina y estimulación de secreción de aldosterona que reabsorbe más sodio. Aumento de la rigidez arterial debido a aumento de la vasoconstricción y disminución de la vasodilatación con exceso de vasoconstricción, incluyendo hiperactividad del sistema nervioso simpático, activación del sistema renina-angiotensina aldosterona y leve hipertrofia muscular mediada por angiotensina 2 con potentes vasoconstrictores, incluyendo la endotelina, vasodilatación disminuida debido a difusión endotelial y déficit de prostaglandina. Alteración de la excreción de agua y sodio con hiperactividad del sistema nervioso simpático que da como resultado la activación del sistema renina-angiotensina aldosterona, disminuyendo la capacidad del riñón para excretar agua y sodio. Ustedes saben que el riñón está preparado para eso, para tratar de manejar el agua y el sodio junto con otros electrolitos. Pero cuando tenemos hiperactividad aumenta la reabsorción de agua y sal. Otros factores que pueden jugar un papel en la excreción alterada de sol y agua incluyen la resistencia a la insulina, la función de la endotelina alterada, la reducción de la síntesis de óxido nítrico y producción alterada de prostaglandina, sobre todo las vasodilatadoras, siendo el resultado de todo esto un volumen extracelular expandido que contribuye a aumentar la presión sanguínea en la alteración renal y después una susceptibilidad genética que siempre existe. También se sabe que a medida que aumenta la proteinuria en relación a la presión sistólica, esto también termina deteriorando el riñón. Por eso es que de aquí en más ustedes tienen que estar convencidos y seguros que cuando uno dice insuficiencia renal crónica, se refiere casi exclusivamente al filtrado glomerular. Pero cuando dice enfermedad renal crónica, se refiere ya sea a la disminución del filtrado glomerular como al aumento de la proteinuria. Acá ustedes tienen, francamente, disminución del filtrado glomerular en relación a la presión sistólica y en todos estos pacientes, fíjense cómo aumentaba la proteinuria a medida que aumentaba la presión sistólica y disminuía el filtrado glomerular. Algunos piensan y siguen creyendo que la neuropatía hipertensiva es solo el cambio glomerular. Pues grave error. Hay alteración de todas las estructuras que tiene el riñón, tanto a nivel de las arteriolas, porque hay un aumento, ustedes lo tienen aquí en color rosado, principalmente la arteriola aferente, que produce un aumento del grosor intimal y la diagnosis, que causan isquemia parcial de los glomérulos, favoreciendo la esclerosis, la contracción de los ovillos y la pérdida de los podocitos. Fíjense cómo ustedes tienen, entonces, el estrechamiento de la arteriola aferente, el aumento de la permeabilidad endotelial y la migración de las proteínas a través de la media. Nosotros tenemos que esa alteración del ovillo glomerular reduce la filtración, se acumula matriz extracelular, hay glomerulosclerosis, pérdida de podocitos, hipertrofia y filtración de los riñones de los glomérulos remanentes que producen microalbuminuria y llevan a la insuficiencia renal crónica. Y a nivel
nosotros tenemos que tener en cuenta que la hipertensión también afecta a los glomérulos, acá en violeta, inducen el aplanamiento celular, la dilatación tubular, agrandando la luz, hay un estrés mecánico, activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y del sistema de endotelina, que desencadena lo que se llama la transición epitelial a mesenquimatosa, lo que finalmente conduce a la fibrosis tubulointersticial, y estos cambios de los compartimientos tanto vascular como glomerular y tubular coinciden con el desarrollo de enfermedad renal crónica en el paciente hipertensivo. Y quiero que esto, por favor, quede bien claro. Acá tenemos una imagen que ustedes la ven perfectamente de un glomérulo normal y de un glomérulo que tiene nefropatía hipertensiva. Entonces, una de las cosas que se ve más clara es la hialinosis en amarillo. Fíjense cómo predomina esto, la disminución del tamaño del ovillo glomerular, que reduce, y además el grosor de la capa media en la arteriola aferente. Y además hay pérdida de podocitos que acá no se ve bien. A diferencia de la diabetes, no hay afectación de la arteriola aferente. Fíjense cómo está casi igual la arteriola eferente, perdón, discúlpenme, la arteriola eferente. Ustedes ven que está casi igual. La lesión en la nefropatía hipertensiva pura está principalmente en la aferente. ¿Qué recomendaciones hay ya en el consenso desde hace varios años? Ya llevamos casi 2 años, un poquito más de 2 años, donde se juntaron la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología, para llegar a un acuerdo en los pacientes que están hipertensos y que tienen enfermedad renal crónica. La primera recomendación, que es de tipo clase 1 y evidencia A, o sea, la más importante, está avalado por trabajos científicos controlados, randomizados, dobles, de toda manera que ustedes quieran, es que en la búsqueda de alteración renal de hipertenso hay que buscarla de forma sistemática dada la implicancia pronóstica y terapéutica. La albuminuria es otra cosa que hay que buscar, que es considerada marcador pronóstico del daño renal y vascular, y se considera anormal cuando es mayor de 30 miligramos en orina 24 horas o mayor a 30 miligramos por gramo de creatinina en una muestra aislada de orina. La enfermedad renal se define como albuminuria mayor a 30 miligramos por día o una creatinina mayor de 1,12 en mujeres y 1,4 en hombres. Esto es antiguo y esto ya hay que corregirlo y ahora les voy a decir cómo. O bien por el índice de filtrado glomerular, que es esto lo que hay que hacer, generalmente medido por la fórmula MDRD o seca de EPI, y sobre todo saber cuando es menor a 60 mililitros minuto. Al final y al pie, ustedes ven una dirección de una página web que dice cenefro.org. Esto quiere decir Sociedad Española de Nefrología, dice módulos y termina diciendo CalcFG, que quiere decir cálculo de filtrado glomerular. Esta es la página española y buscan la fórmula MDR o seca de EPI, creo que en este momento es la mejor que se está usando en todos los laboratorios, y que desde el año 2010 hay un acta firmada entre la Sociedad de Nefrología y la Federación Argentina de Bioquímica, que lamentablemente no cumple muchos bioquímicos, que el filtrado glomerular tiene que corregirse por esa fórmula. En hipertensión arterial con insuficiencia renal crónica, el tratamiento con IECA es razonable para disminuir la progresión del daño renal, controlando que la potasemia no supere los 5,5. Los diuréticos tiacídicos están recomendados como primer fármaco de asociación, y cuando es menor a 30 mililitros minuto hay que cambiarlo y rotarlo a diuréticos de asa. Esto es porque no es que el tiacídico produzca alguna alteración, sino que por su farmacodinámica
no es efectivo. La primer meta en los pacientes con insuficiencia renal crónica es bajar de 140 a 90 y hoy ya se está hablando de 130 a 80 y no bajar de 120 a 80, lo cual es bastante complejo. En pacientes que lo toleren y jóvenes con proteinuria, tal vez la tensión arterial objetivo, puede ser 120, 80 o menos. ¿Me siguieron hasta aquí? Sí. 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 ¿Seguro? ¿Entendieron todo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué sabemos de las alteraciones del cerebro? Seguramente ustedes conocen esto, que la clasificación de Kedy-Bagger, y son las manifestaciones de retinopatía diabética, con hemorragias, manchas algodonosas, exudados duros. Esto lo conocen. ¿Me equivoco? ¿Lo conocen? Sí. Sí, perfecto. Ahora, cuando ustedes tienen esto, el paciente está cocinado ya. O sea, el paciente ya está en un grado avanzado. Y si en algo deberíamos de diferenciarnos los médicos de aquí al futuro, es en hacer diagnóstico precoz de los trastornos cerebrales de la hipertensión arterial. Así como yo les mostré cómo buscar las alteraciones renales, también hay que saber buscar las alteraciones a nivel cerebral. La prevención de las lesiones de sustancia blanca está en relación directa con el tratamiento de hipertensión arterial y progresa más en los individuos no controlados y no tratados. Ustedes acá tienen personas normales, si ustedes se fijan en la prevención de la sustancia blanca, bueno, y después tienen cómo va aumentando y disminuyendo la sustancia blanca y alterándose el volumen. Cuanto menos tratado un paciente, peor va a estar. El estado cognitivo guarda relación directa con el tratamiento antihipertensivo y empeora la performance cognitiva en pacientes no tratados o tratados y no controlados. Acá tienen el ejemplo. Acá tienen cómo, después de hacer algunos test, los que tienen peor rendimiento son los pacientes hipertensos, no tratados y no controlados. Estas son personas mayores de 60 años que se estudiaron entre 1988 y 1994. Una de las primeras alteraciones que tenemos es lo que se conoce como disfunción ejecutiva y está a nivel de la corteza dorsolateral, pero tiene mucho que ver con algo diferente que es esto, que es la desconexión de la sustancia blanca subcortical con desmielinización y un síndrome de desconexión. La desconexión de este circuito córtico prefrontal subcortical produce un cuadro neuropsicológico caracterizado y conocido como disfunción ejecutiva. Acá ustedes tienen que la hipertensión produce el daño vascular, la isquemia, la lesión de la sustancia blanca, desmielinización y produce desconexión de la asociación córtico-subcortical. Yo tengo una pregunta para hacerle. ¿A alguien se le ocurre cómo se puede estudiar esto? Soy todo oído. ¿Cómo estudiar el daño? Sí, ¿cómo estudiar este daño o esta disfunción? Con maniobras, capaz, con algún tipo de... No, ¿Con interrogatorio? o test puede ser. Claro, test. Miren que el mal control de la hipertensión arterial también aumenta el depósito de beta amiloide cerebral y aumenta el riesgo de Alzheimer. A ver si les doy una pista con esto. ¿Con qué test? Mini mental test. Muy bien, muy bien. Entonces, nosotros podemos usar un mini mental test, pero hay que mandárselo a hacer a alguien, lleva tiempo, es muy útil, es muy completo
Y no es fácil que el paciente consiga el turno y mucho menos en esta situación de COVID. Pero tenemos un test muy difícil. Lleva 1 minuto a 1 minuto y medio en el consultorio. Le pedimos al paciente que dibuje un reloj. Es muy sensible para detectar alteraciones cognitivas, requiere la participación de los semicampos visoatencionales con todos los cuadrantes o todos los superiores y conlleva la participación de los lóbulos frontales para planificación de la colocación de las agujas del reloj. ¿Alguien lo conocía? Sí, yo lo conocía. Muy bien. Aquí lo tiene. Aquí tiene los criterios de evaluación. Y acá les voy a mostrar un paciente mío, que aunque ustedes no crean, 75 años, un médico con presión maltratada. Esto ya lleva más de 5 o 6 años. El paciente la primera vez dibujó esto. Lo están viendo, creo. Después de Sí. 2 años de tratamiento intensivo de supresión, llegó a esto, y después de 4 o 5 años, recientemente quiere decir el año pasado, dibujó esto. Lo cual quiere decir que este médico psiquiatra, de 72 años, con control estricto de su hipertensión arterial, logramos mejorarlo bastante. Entonces, la idea es llegar acá a la prevención primaria, porque cuando el paciente está acá, ya nos queda poco por hacer. No quiere decir que no hagamos, quiere decir que nos queda ya poco por hacer. Interesante es que todos los cardiólogos, que realmente la mayoría entiende poco de la hipertensión arterial, creen que es un número y se manejan de cierta manera y con ciertos índices de riesgo que son muy lindos para otro país, pero no para la Argentina. Hace unos años se realizó un trabajo muy interesante, ya lleva 20 años, donde usaban el Framingham y todo lo demás y encontraron que tenían, bueno, bajo riesgo en casi el 20% y mediano riesgo en el 80% de los pacientes. Pero hubo un grupo que dijo, vamos a hacerle un ecocardiograma y un ecodoppler carotidio. Y miren lo que pasó. Interesante, ¿no? Solamente tenía un bajo riesgo el 10-11%, de mediano riesgo el 35%, de alto riesgo más del 50% de los pacientes. Vamos a definir qué es un factor de riesgo. Un factor de riesgo en un paciente hipertenso de tener alteraciones cardiovasculares son, primero, el género y la edad. Hombres mayores de 55, mujeres mayores de 65, el tabaquismo, la dislipemia, que ustedes son los valores que conocen, la leucemia alterada en ayuna. Acuérdense que entre 100 y 125 hay varios nombres, prediabetes, antediabetes, como ustedes quieran llamarlos, son pacientes para estudiar y a veces para tratar. Historia de enfermedad cardiovascular familiar en hombres de menores de 55 y mujeres menores de 65. Obesidad abdominal con aumento del perímetro, la menopausia, la mala situación económica y el bajo nivel educativo. El daño de órgano blanco subclínico, yo creo que esto está equivocado porque subclínico esto no es. Esto es cuando ya hay alteración clínica, cuando uno lo ve en electro, pero por eso hay que llevarse mucho más por un ecocardiograma que permite ver alteraciones precoces. El aumento de la espesor íntima media, que acá dice 0,9, en realidad, junto con la rigidez arterial que se mide con la velocidad de onda de pulso mayor de 12 metros por segundo. Pero quiero comentarles que ya existen tablas que corrigen esto por edad para nuestra población en la Argentina. La rigidez arterial de 12 metros por segundo es normal en una persona de 80 años. Si el paciente tiene 40 años y tiene 12 metros por segundo, cuando debía tener entre 7 y 8, estamos mal. Y finalmente, el daño de órgano blanco a nivel renal. Acuérdense que esto también está desactualizado.
y en realidad se toma cuando se corrigió la creatininemia por la fórmula MDR cerca de EPI y es menor de 60 mililitros minuto, cuando hay microalbuminuria, tal cual dijimos, o hay una relación albúmina por gramo de creatinina. Los eventos clínicos son a nivel cerebrovascular el ácido isquémico hemorrágico y el transitorio. A nivel cardíaco, el infarto agudo de miocardio, la angina de pecho, la revascularización coronaria y la insuficiencia cardíaca. Y esto que es la hemorragia, el exudado y el papiledema de la retinopatía, en realidad tendría que relacionarse con lo cerebrovascular. Porque hasta ahora el ojo todavía es parte del cerebro. Y la enfermedad renal crónica ya estuvimos hablando, y la enfermedad vascular periférica. Miren, esto es las tablas que se consensuaron por este lado en el 2018. En el 2018 también aparecieron las guías europeas. Esta es la guía que estamos usando y ya se parece más a la europea que a otra, y donde ustedes van a ver cómo se clasifican los pacientes. Y el alto riesgo no depende solo del nivel y del número de la hipertensión arterial, sino que que no tenga factores de riesgo, que tenga 1 o 2 factores de riesgo, que tenga 3 o más factores de riesgo, síndrome metabólico, daño de órgano blanco o diabetes mellitus. Y el último escalón es la enfermedad cardiovascular o renal. Claro, alguno de ustedes se puede hacer la pregunta: doctor, escúcheme, si tiene enfermedad cardiovascular o renal, ya no tengo más nada que hacer, porque sea cual sea el nivel de tensión arterial que tenga, va a tener muy alto riesgo agregado. Perdón. Bueno, la respuesta es la siguiente: es para que no haga un nuevo evento y para disminuir la prevención de ya sea la alteración cardíaca, cerebral o vascular. Quiero que esto quede claro. ¿Se entendió? Necesito la respuesta de ustedes. Sí, doctor, una pregunta. Sí, ahora te dejo hacer la pregunta. Sí. Miren, lo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo es acá. Sea el grado el número de la presión que tenga, pero son los que tienen bajo factor de riesgo. En lo demás, estamos ayudando a la progresión ya del deterioro de órgano blanco y a prevenir un evento. Acá sí podemos cambiar el moderado riesgo, bajar a un bajo riesgo, o un moderado riesgo a un riesgo promedio. Así, escucho la pregunta. Sí, no, era sobre el cuadro anterior. Cuando una persona va a la consulta y el clínico en general ve el aumento elevado de la presión arterial, y si tiene una interconsulta con el cardiólogo, ¿esta estratificación se usa, no? ¿O no en la A ver, voy a hacer una pregunta y quiero que alguien me la conteste. ¿Qué causa de hipertensión arterial originariamente cardíaca conocen ustedes? O sea, una afectación cardíaca que produzca hipertensión arterial. Si no tienen respuesta es porque no la hay. La hipertensión arterial, yo diría que hoy debería ser atendida por un clínico que se ha dedicado o ha obtenido alguna maestría en hipertensión arterial, o cardiólogo, nefrólogo o neurólogo que tenga formación en hipertensión arterial. No lo mandaría bajo ningún punto de vista a un cardiólogo que no se dedique a hipertensión arterial. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí. ¿Se entendió o querés que te explique algo más? No, está bien. Gracias. Bien. Bueno, ya vimos esto. Entonces, nosotros tenemos que confirmar a veces con un monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es el que se hace durante 24 horas, cuando sospechamos hipertensión de guardapolvo blanco, hipertensión oculta, pacientes que están con valores muy limítrofes, cuando tiene alta variabilidad
de la presión en consultorio. Un día viene con 150, 90, otro día viene con 130, 85. Discrepancia entre las mediciones realizadas en consultorio y el domicilio. Es el paciente que dice, tengo la presión alta acá, pero voy a mi casa y está normal. O doctor, vengo aquí y se me normaliza la presión, en casa tengo presión alta. Cuando hay síntomas sugestivos de hipotensión arterial, sobre todo en ancianos y diabéticos, generalmente debido a difusión autonómica, cuando aparece lo que se llama la hipertensión paroxística, aparece un día y desaparece, sirve para la presión arterial nocturna. Ustedes saben que hay un ritmo circadiano con una caída que debe ser entre un 10 y un 20% durante la noche. El que no caiga la presión por lo menos un 10% o que encima aumente, hace que tenga el doble o el triple de factores de riesgo cardiovascular. La progresión o no regresión del daño de órgano blanco a pesar de un aparente control de la presión arterial, el estudio de la hipertensión arterial refractaria y en embarazadas que tienen presión arterial elevada. Los valores del mapa tienen un promedio general que generalmente tiene ¿No pueden apagar los otros micrófonos porque se le va la voz al doctor? 25 menos, y el nocturno bajar cuando van a preguntar, por favor. Como comentamos antes, el y cuando sube del 20 per alta y